Hola, ¿qué tal? Sean todos y todas bienvenidos a esta nueva edición de Acción 10 en la mañana. Estamos a 16 de septiembre del año 2021. Yirmi Romero, Odili Vargas, Jocelyn Medrano, estaremos junto a todo el equipo que hacemos posible esta edición, dándoles a ustedes las próximas 3 horas las diferentes informaciones. Vamos a dar inicio con los titulares principales que abordaremos más adelante en nuestro segmento Mirada Global. Entre ellos, en Francia, el presidente Emmanuel Macron anuncia que sus fuerzas armadas terminaron con la vida del líder del grupo extremista del Estado Islámico en el Gran Sahara. Otro de los titulares es en El Salvador, donde ciudadanos de ese país salieron a las calles a protestar en contra de las últimas medidas gubernamentales realizadas por el presidente Nayib Bukele. Esto lo estaremos ampliando en nuestro segmento Mirada Global. Mientras tanto, Jimmy Romero, iniciamos. Así es, Odili, iniciamos con noticias de carácter nacional y pongan mucha atención a la información que les vamos a presentar, y es que la Organización Panamericana de la Salud exhortó a la población de Nicaragua la implementación de una cuarentena voluntaria frente a un repunte de casos de COVID-19 en el país y la alta transmisibilidad del virus en la población joven. Es Xochitl Mendoza quien nos comenta mucho más. Ante la falta de datos por parte de las autoridades nicaragüenses en respecto al avance de la pandemia COVID-19, la OPS ha tomado datos de fuentes no oficiales, en los que destacan que hay una alta transmisibilidad del virus en el país en niños y adolescentes. Según Ciro Ugarte, director de emergencias, es imposible hacer un análisis de la situación si la información es limitada. Una vez más, reiteramos que con los datos oficiales que tenemos de Nicaragua, no es posible hacer un análisis adecuado de la situación de la COVID-19 en el país. En ausencia de datos oficiales que permitan hacer un análisis adecuado, existen otras fuentes que muestran que hay una ocupación alta de los servicios de salud, en particular de los hospitales. Eso también hay reportes sobre alta transmisión, es decir, un aumento del número de casos, y también aumento en los niños y adolescentes, tanto en hospitalizaciones, en reporte de casos sospechosos y confirmados, y también de fallecimientos. Mientras que las autoridades de gobierno incitan a la población a recrearse y salir de casa en estos días patrios, el organismo sanitario hizo un llamado a los nicaragüenses a seguir acatando las medidas de bioseguridad. Eviten aglomeraciones, mantengan la distancia física, el distanciamiento físico en todo momento, usen la mascarilla cuando estén cerca a otras personas y no puedan mantener la distancia física, ejerzan la higiene respiratoria, higiene de manos, y cuando tengan sospecha de contacto, implementen cuarentena. Y si es que son sospechosos de tener una enfermedad vinculada a la COVID-19 o con síntomas de COVID-19, implementen el aislamiento. Mientras se incremente la vacunación en Nicaragua, que todavía está en niveles muy bajos, mantengamos las medidas de protección. Y como anunció nuestra directora en anteriores oportunidades, sigamos cuidándonos para controlar la COVID-19. Gracias. En el informe que se presenta de manera semanal, Ugartes aseveró que es responsabilidad del gobierno informar cuál es la situación de la pandemia para que así la población tome las medidas necesarias. Xochitl Mendoza, Acción 10. Extraoficialmente se conoció que la empresa Productos del Aire estará rentando cilindros de oxígeno medicinal únicamente a personas que presenten epicrisis que adjudique que el paciente necesita el producto. La ampliación la tiene Jocelyn Rojas. Productos del Aire aún no ha reactivado la atención al público en general debido a que se encuentran en un proceso de organización logística. Extraoficialmente conocimos que de ahora en adelante quien requiera rentar cilindros de oxígeno medicinal deberá presentar una epicrisis del paciente que necesite el producto. En cuanto a esta nueva disposición, un colaborador de dicha empresa aclaró que obedece a que muchas personas inescrupulosas han rentado los cilindros con el fin de estafar a las familias y revender el oxígeno medicinal a precios exagerados. La fuente manifestó que esta medida no aplica para personas que solo lleguen a rellenar su propio cilindro.
En cuanto a las personas que están atendiendo a su familiar enfermo en casa, el colaborador expresó que la empresa valoraría rellenar el tanque una vez el cliente esté en las oficinas. Se conoció también que están esperando las cisternas que puedan abastecer de oxígeno las instalaciones para poder reanudar la atención al público. Por el momento solo se mantienen en la atención al sector salud, pero que es posible que abran en el transcurso de la semana. Durante las últimas semanas, la demanda de este producto ha aumentado a nivel nacional debido a que muchas familias contagiadas de COVID-19 se atienden en casa. El cierre de operaciones de productos del aire tomó por sorpresa a muchos nicaragüenses y ocasionó que algunos entraran en zozobra al conocer la escasez de este producto tan esencial para batallar contra el virus. Cabe mencionar que desde que se conoció el primer caso de la pandemia en el país, 94 médicos nicaragüenses han fallecido contagiados por el COVID-19. En Acción 10, Jocelyn Rojas. Continuamos con más información acá en Acción 10 en la mañana. Experta en temas laborales asegura que trabajadores están siendo afectados debido a que el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social no está emitiendo subsidio a aquellas personas que están viéndose afectadas por el COVID-19. Pero también refirió sobre la decisión de algunos negocios y empresas que implementan nuevas modalidades de trabajo ante el repunte de la pandemia en nuestro país. Es Willy Narváez quien nos amplía mucho más. El sector formal del país admite muertes y contagios de sus trabajadores. Casi 100 casos de COVID se reportan en el país. Según el último reporte del MINSA, negocios han anunciado cierres temporales. Otros deciden mantener sus labores con normalidad, aunque colaboradores de alguna manera están siendo afectados. Lastimosamente el INS no está emitiendo los subsidios que corresponde y es lo correcto. Entonces, al no emitir subsidios el INS, quien queda desprotegido es el trabajador. Para evitar problemas con la ley y afectaciones a sus colaboradores, debe prevalecer el mutuo acuerdo, agregó Carla Pineda, experta laboral y quien también asesora algunas empresas en el país. Que prefieren o despido a 5 o quedan los 10, pero vamos a bajar salarios y vamos a reducir jornada. Entonces se han dado este tipo de acuerdos porque también el empleador no tiene de dónde sacar más dinero. Entonces la idea es que el trabajador pueda subsistir. Empresas nuevamente están implementando el teletrabajo para evitar que sus colaboradores se expongan a contagios. Algunos resienten estas medidas. En mi criterio no debe reducirse el salario. ¿Por qué? Porque el trabajador está laborando la misma cantidad de horas, está haciendo su mismo trabajo. Y en este caso la empresa, si sigue laborando, no está perdiendo sus ingresos. Crear algunas condiciones en las casas o les han dado el dinero para el internet o para ciertos gastos adicionales que el trabajador tiene. El mandatario nicaragüense ha afirmado que la economía no puede parar por esta pandemia. Por su parte, médicos independientes recomiendan a la población una cuarentena voluntaria para evitar más contagios y muertes en el país. Willy Narváez, a Acción 10. El sector panificador de nuestro país reporta un exagerado incremento en el precio de la materia prima para la elaboración de pan. Agregan además verse afectados por la reciente nuevos contagios de ola de COVID-19, esto en el país. Willy Narváez con la ampliación. Conservar los puestos de trabajo en medio de una crisis socioeconómica y también por la pandemia ha sido el principal reto del sector panadero del país. Hay dueños de panadería que les ha dado el COVID y han estado hasta 20 días y han cerrado parcialmente la panadería. Hay pastelerías que han dicho, vamos a esperar unos 15 días y vamos a cerrar. Pero la industria panificadora no puede cerrar. Es una industria indispensable. Juan Pablo Estrada, de la Cámara del Pan, reveló que este sector enfrenta problemas con países de la región para poder importar. Han hecho muy poco, por ejemplo, los organismos que están velando por las alzas de precios para investigar qué pasa. ¿Por qué el aceite subió el 100%? ¿Por qué las mantecas subieron el 100%? Pero es un problema que está monopolizado en todo Centroamérica, donde busquemos y no podemos ir más allá, porque antes traíamos aceite de Indonesia. Pero ¿qué pasa? La situación de contenedores de esos países nos ha a nosotros, dificultado. El consumo del pan tiene gran demanda en la población nicaragüense, pero ahora llega a sus mesas en menor tamaño. La alza de materia prima no está ajustado al alza que ha tenido el pan y a la calidad del pan. El sacrificio lo ha puesto
los dueños de las panaderías, no los grandes importadores. En Nicaragua el salario mínimo apenas llega a la mitad del costo de la canasta básica, la cual ya supera los 15.200 córdobas y cada día se dificulta para la población el pago de servicios básicos y acceso a la compra de alimentos. Willy Narváez, a Acción 10. Vamos a cambiar totalmente de tema. La vicemandataria Rosario Murillo se refirió que el egoísmo desde el llamado primer mundo prevalece en Nicaragua a 200 años de la independencia y también se refirió que este 16 de septiembre avanza la jornada de vacunación contra el COVID-19. Xochitl Mendoza, quien nos brinda más detalles. La vicepresidenta de la República, Rosario Murillo, dijo en su intervención que a 200 años de la independencia de Nicaragua prevalece el egoísmo desde el llamado primer mundo, donde hay una falta de inteligencia, sensibilidad, además que la falta de cooperación es un pecado. Debe cambiar el mundo, debe ser un mundo mejor, más allá del egoísmo, de la prepotencia, de la arrogancia, más allá de las oscuridades que hemos conocido. Eras oscuras hemos conocido, impuestos por las potencias, por el colonialismo, el imperialismo y los apetitos codiciosos y el afán inhumano, porque no es humano, de dominio de nuestros pueblos. Pero bueno, Dios nos habla a través de todos estos eventos que vivimos. En su acostumbrada comparecencia en medios oficialistas, la vicemandataria informó sobre el proceso de vacunación para este 16 de septiembre. Jueves 16 aquí en Managua, en Silvia, Ferrufino, en Diriamba, en el Hospital del Maestro y en Jinotepe, en el Centro de Salud Pedro Narváez. Recordemos que son la segunda dosis para los hermanos y hermanas de esos municipios. Y que el lunes empezamos en la vacunación que hemos anunciado que Dios mediante nos llevará al 32%. Murillo, quien también es coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía, agradeció la gestión realizada por la OMS y la OPS para que lleguen vacunas donadas a países empobrecidos, entre ellos Nicaragua. Xochitl Mendoza, Acción 10. El presidente de la República, Daniel Ortega, instó a la comunidad internacional respetar y no interferir en los asuntos del país. Las declaraciones fueron dadas durante el acto en conmemoración al 200 aniversario de la firma del Acta de Independencia de Centroamérica. Xochitl Mendoza con el detalle. El presidente Daniel Ortega pidió respeto a la comunidad internacional. En la conmemoración del Bicentenario de Independencia, destacó que su gobierno quiere buenas relaciones con todos los países del mundo. Y lo único que pedimos es que nos respeten. Nosotros no nos andamos metiendo ya con los aspectos particulares, específicos de decisiones que toma cada país. Y que sigan contribuyendo, porque esto es una forma de combatir la pobreza, desarrollar a un pueblo, desarrollar a un país. En el mensaje que duró más de una hora, el mandatario dijo que la pandemia no puede frenar el espíritu de lucha y trabajador de un pueblo. Las declaraciones las hace en medio de un nuevo rebrote de coronavirus. La pandemia se enfrenta, no cumpliendo con las normas, haciendo esfuerzo como hemos estado haciendo para lograr que nos den vacunas, nos entreguen vacunas. Y hemos agradecido a España, han llegado de España hace poco, han llegado vacunas, nuevamente, lo agradecemos al pueblo y gobierno español y al rey de España, se lo agradecemos. Sí, él nos ha saludado con motivo de esta fecha de independencia, ha enviado un saludo, le agradecemos el saludo. En su comparecencia estuvo acompañado por su gabinete. Finalizó su mensaje con un versículo bíblico que decía: amar a tu prójimo como a ti mismo y viva Nicaragua libre. Xochitl Mendoza, Acción 10.
Ahora Saily Aguilar nos informa que el Departamento de Estado de Estados Unidos extendió un comunicado a los países centroamericanos en conmemoración al bicentenario de la independencia de la región. Más detalles a continuación. Tras el bicentenario de la independencia en Centroamérica, el Departamento de Estado de Estados Unidos, en nombre del pueblo, envió un cordial saludo a Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua como América Central Unida. En este comunicado destacó: esta celebración especial nos insta a reconocer las numerosas formas en que los pueblos de la región se han unido a lo largo de tantas generaciones en pro de la libertad y las oportunidades. También mencionó la actual pandemia que atraviesa el mundo. Una nefasta pandemia global exige que hagamos todo lo posible para ayudar. A su vez, debido a las desigualdades históricas en la región, no solo debemos abocarnos a la reconstrucción, sino además asegurarnos de volver a construir una realidad mejor, generando más oportunidades económicas y equitativas. E instó a los gobernantes a dirigir con solidez y con mayor inclusión para fortalecer la cooperación regional. Saily Aguilar, Acción 10. Familiares de presos políticos demandan a las instituciones del país se respeten los derechos humanos de sus detenidos y permitan visitas regulares, entre otras exigencias. Han denunciado además el deterioro físico de sus parientes. Willy Narváez nos informa. En la primera y única visita que han autorizado las autoridades de la Dirección de Auxilio Judicial Nacional, salieron a relucir denuncias de que estos activistas y periodistas han sido sometidos a torturas psicológicas. Mediante un comunicado de manera conjunta, afirmaron que están alarmados por sus familiares. Olama Hurtado es sobrina del aspirante presidencial Juan Sebastián Chamorro y se refirió a estas demandas. Para que estas visitas sean unas visitas sistemáticas, que se nos permitan también, entre otras cosas, meter frazadas. Nos preocupa inmensamente su estado de salud, dado la pérdida significativa de peso a los que muchos de ellos durante 3 meses han perdido hasta 36 libras. También hemos exigido a Auxilio Judicial que nos permitan por lo menos ingresar un tiempo de comida al día para garantizar una alimentación saludable que necesitan. Hemos solicitado en muchas ocasiones que les permitan tener algún tipo de lectura. La semana pasada hubo 2 campanazos de alerta por la condición de salud del joven Lester Alemán. Según su progenitora, en el Chipote le pidieron medicamento que se utiliza para tratar vómitos y mareos. Por su parte, el abogado le habría comunicado que presenta dificultad para caminar. Existen protocolos de bioseguridad que se pueden aplicar, lo cual no creemos que esa sea una excusa suficiente para seguirnos negando la visita, tanto a nosotros como familiares como a los abogados. Hay una orden del juez, de hecho, de que nos permite el derecho de visitas y esta no ha sido cumplida por las autoridades de auxilio judicial y por lo tanto estamos exigiendo que se respete ese derecho a los familiares y también el derecho al debido proceso. En Nicaragua se contabilizan 150 presos políticos. La mayoría de los 36 capturados en los últimos 3 meses permanecen en la Dirección de Auxilio Judicial. El resto bajo arresto domiciliar. Willy Narváez, a Acción 10. Y familiares del nicaragüense en exilio Joao Maldonado, quien recientemente fue víctima de un atentado en el vecino país del sur, refirieron que su pariente se encuentra estable. Por su parte, las autoridades de ese país permanecen tras la búsqueda de los protagonistas del tiroteo. Es Xochitl Mendoza quien nos informa mucho más. Joao Maldonado, el nicaragüense quien el pasado fin de semana fue víctima de un atentado, se encuentra en estado crítico. Las declaraciones fueron brindadas por sus familiares a un medio digital en el vecino país del sur. Mi hermano se encuentra en estado crítico, pero queremos informarles que se encuentra estable, que ya salió con éxito de la operación, no han presentado inconvenientes y estamos esperando nuevas noticias, estamos esperando su pronta recuperación, afirmó su hermano Marlon Maldonado. Maldonado fue herido por 4 impactos de balas, cuando el vehículo en el que se movilizaba por el sector de Escazú en San José fue rafagueado por desconocidos a eso de las 5 de la tarde del pasado sábado
11 de septiembre. Esperamos que todas esas voces que se han pronunciado sean escuchadas por el de arriba, y el poder está en la fe y va a salir victorioso de esto y va a salir con su frente en alto y sus convicciones, dijo su hermano. Por su parte, Nadia Robleto, esposa de Yao, manifestó que si hasta el momento está con vida es porque Dios así lo quiere y agradecemos sus oraciones y estamos en el proceso de espera y sabemos que la voluntad del Señor es levantarlo de esa cama. Maldonado tiene más de 3 años de estar exiliado en Costa Rica. Es un opositor quien participó en las protestas y tranques en el año 2018. Por esta participación estuvo preso y salió mediante amnistía. Es hijo del fallecido Tomás Maldonado, ex mayor del ejército, por lo que este suceso fue denunciado por la Organización de Unidad de Exiliados Nicaragüenses, de la cual es fundador el activista, como un atentado criminal. Ellos señalan que recibió amenazas de muertes por personas que se identificaron como simpatizantes sandinistas, mientras que las autoridades costarricenses están tras la pista de 2 motorizados, pero aún no se tiene claro el móvil del crimen. Xochitl Mendoza, Acción 10. Hacemos una breve pausa comercial y ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros en Acción 10 en la mañana. Encuentran en el río de Costa Rica el cuerpo de una nicaragüense que permanecía exiliada en ese país. Autoridades policiales continúan las investigaciones para esclarecer el crimen y dar con el paradero de los autores de este terrible suceso. Es Saile Aguilar quien nos reporta. Encuentran en un río del cantón de Upala, Costa Rica, el cuerpo de una nicaragüense exiliada reconocida como Evelyn del Rosario Berríos Ortiz. Las autoridades correspondientes publicaron una foto del cuerpo que yacía en las aguas, donde resaltaba un tatuaje, mismo que sirvió para identificarla. De acuerdo con el reporte preliminar, al mediodía del jueves 2 de septiembre, un trabajador de una finca ubicó el cuerpo de esta mujer prensada en unas piedras, por lo que dio aviso a las autoridades. Los agentes policiales de la zona se presentaron en el lugar y realizaron las debidas investigaciones. Sin embargo, aún se desconocen las razones de su muerte. Saile Aguilar, Acción 10. Vamos a cambiar totalmente de tema. La Cancillería de Nicaragua arremetió este 15 de septiembre contra el gobierno de Argentina, asegurando de que no votará por ese país para que asuma la presidencia pro tempore del CELAC, por considerar que se convirtió en un instrumento de Estados Unidos para interferir en los asuntos internos de nuestro país. 3 días antes que se celebre la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños CELAC, que se realizará en la Ciudad de México, Nicaragua ya anunció que se opone para que Argentina asuma la presidencia de esa organización. El Ministerio de Relaciones Exteriores de nuestro país detalla que este foro debe de representar la soberanía de los pueblos y justifica su no voto. Con pronunciamientos públicos, su presidente y su canciller informando con gran ruido mediático que trabajan con Estados Unidos para resolver la situación de Nicaragua. Esto en referencia al presidente argentino Alberto Fernández y a su canciller Felipe Solá. En el documento también se lee: el gobierno de Argentina se convirtió en el instrumento del imperialismo norteamericano, subordinándose a sus intereses hegemónicos, diseñado con el gobierno de Estados Unidos, una estrategia para vulnerar y negar la soberanía nacional de nuestra Nicaragua. Soberanía que heroicamente hemos vivido con amor y honor. La protesta del gobierno de Nicaragua incluso elevó más su tono, que la administración de Fernández públicamente violó la soberanía de nuestro país, y agregó: porque se ha atrevido a interferir en nuestros asuntos, haciendo publicidad, política propia, interviniendo vulgar y ofensivamente, en clara e insultante sintonía con los yanquis en temas internos de nuestra patria. Argentina ha sido uno de los países que ha llamado a sus embajadores en Nicaragua por las preocupantes acciones realizadas por el gobierno del mandatario nicaragüense Daniel Ortega. 31 países han confirmado su participación en la cumbre del CELAC para este sábado, entre ellos 17 mandatarios, 2 vicepresidentes, 9 cancilleres y otras autoridades. Hasta el momento han confirmado su asistencia el presidente cubano Miguel Díaz-Canel, el ecuatoriano Guillermo Lasso, el mandatario uruguayo Luis Lacalle Pou, el argentino Alberto Fernández y el presidente de Costa Rica Carlos Alvarado. Willy Narváez, a Acción 10. La Antorcha de la Libertad llegó este 15 de septiembre al país de Costa Rica, misma que fue entregada por destacados atletas al presidente de la República. Xochitl Mendoza con el reporte. Llegó a Costa Rica la Antorcha de la Libertad.
en la provincia de Cartago fue recibida por el presidente de la República de manos de destacados atletas, con casi una hora de retraso. Hemos hecho cosas increíbles como país, que son ejemplo para el mundo, y eso nos tiene que hacer sentir orgullosos, satisfechos, contentos. Pero así como tenemos una responsabilidad con quienes han estado antes, que hicieron cosas extraordinarias, tenemos una responsabilidad con los que van a heredar el país. La antorcha haría un recorrido en su segundo día por la provincia de Punta Arenas, ahí en Esparza. En el centro de la comunidad fue recibida. Por poder participar en esto nuevamente, darle esa esperanza a los ticos, esa alegría que tenemos, y nos orgullece ser ticos y celebrar esto, poder volver a hacerlo nuevamente. Después continuó hasta llegar a San Ramón, un pueblo muy cultural en ese país. Con un acto al son de marimbas y banda rítmica fue recibida. San Ramón siempre se ha galardonado en eso, de estar presentando y reuniendo las escuelas. Muy bonito estuvo hoy. Desgraciadamente, por la pandemia no podemos ver la multitud que siempre se llena el parque. La gente se comportó perfecto, cada quien con su espacio, en sus grupos, en sus núcleos. Las actividades lindísimas. Y así Costa Rica conmemoró su bicentenario de independencia. Xochitl Mendoza, Acción 10. A través de un sondeo de precios de la canasta básica en el mercado Roberto Güemes, se constató que productos como el queso y el aceite incrementaron su valor esta semana. Es Jocelyn Rojas quien nos amplía. Realizamos un sondeo por el mercado Roberto Güemes para conocer los precios de los productos básicos de consumo en los hogares nicaragüenses. Esta semana el aceite tuvo un incremento, el arroz, azúcar y frijoles mantienen su precio. Hay de 17, de 16 y de 15. ¿Los frijoles? 18. ¿Subió, bajó el precio de los frijoles? He estado, sí, estable. No ha subido ahorita. ¿El azúcar cómo está la libra? 13 córdobas. ¿Las ventas cómo le ha ido? Más o menos. Sí. ¿Está viniendo gente? Sí, viene, gentecito. No está muy malo. ¿El aceite, el litro de aceite qué cuesta? 57. ¿Bajó? ¿Subió? Subió. ¿Esta semana? Sí, subió. ¿Cómo se cotizaba en la semana anterior? 55. ¿Cuál es su nombre? Ramiro López. El queso incrementó 10 córdobas por libra esta semana. Ahorita lo tenemos a 50 el de crema, a 65 el seco y 70 el mora, amor, y 70 el asado. Es Carla Girón. De los productos perecederos, la lechuga subió esta semana. 20 córdobas la libra. ¿La chiltoma? 6 chiltomas, 5 chiltomas, 20 córdobas grande. ¿El tomate? 6 tomates, 5 tomates, 20 córdobas. La docena está 50 la docena. La zanahoria está normal. 3 en 20, 4 en 20, depende del tamaño. ¿De los perecederos qué es lo que más ha subido esta semana? Ahorita lo que subió fue la lechuga. ¿Cómo se cotiza? Están a 20, estaban a 15, ahora se está dando a 20 córdobas. El tomate sí está subiendo. La cebolla estaba subiendo, pero ahorita está bajando un poquito. No mucho, pero está bajando por lo que está entrando ya de afuera las cebollas, porque aquí no hay. Esta ya es holandesa, ya es el tiempo que ella entra y está a 20 córdobas la libra. ¿Los limones ya bajaron? Están a peso, está barato. Bastante accesible. Accesible, la pitaya está accesible, hay a 15, a 10, a 20 las pitayas. Lo que está cara es la piña, la piña sí está cara. 35, 30 la piña, pero ahí vamos, no perdemos la fe en Dios, pero para otros años sí ha estado baja las ventas. ¿Y la afluencia de la gente? Bueno, ayer estuvo más fluida, ahora ha estado más raro, por lo que ya la gente mañana creo que ya comienzan a trabajar, ya la gente es poca a los mercados. Sí. Pero, ¿Cuál es su nombre, Mayra? Mayra Vallecillo. En el caso de la carne, mantiene su precio igual que semanas anteriores. Por ejemplo, ahorita esta para tapar la tenemos a 75. Para tapar, para desmenuzar a 85, que es la trasera de cecina. Para bistec a 90, que es la posta de pierna. Y si quiere salón, mano de piedra, ese se le da 85, que es para salpicón, carne fría. Y para lo que el cliente quiera comérsela, como la quiera comer en una sopita, si quieren también. En comparación a la semana anterior, ¿cómo están los precios de esta semana? Los mismos no se han variado, sí, gracias a Dios, muñeca linda. El cerdo está lo mismo. ¿Cuánto vale?
La postita vale 75, la costita vale 75, el chicharrón 170, la libra. Sí. ¿Y las ventas, madre, cómo le ha ido este día? Bien, ayer y hoy está bonito, gracias a Dios, muy buena, gracias a Dios. Rosaura Santa María. Con imágenes de Erasmo Hernández, en Acción 10, Jocelyn Rojas. Estamos de regreso con más información acá en Acción 10 en la mañana, y es que con una discreta presentación, integrantes de la banda musical del Instituto de Ocotal rindieron tributo a Nicaragua. Jorge Corrales, quien nos brinda más detalles sobre esta actividad en este departamento. Con una presentación más que discreta y respetando las medidas sanitarias recomendadas por el Ministerio de Salud de Nicaragua, integrantes de la banda musical del Instituto Nacional de Segovia Leonardo Matute de Ocotal rindieron tributo a la patria en sus 200 años de independencia y los 165 de la batalla de San Jacinto, acción que marca la defensa férrea a la soberanía del suelo nica. Para mí es una época de mucha alegría y digno, que nos dice que trabajemos, que seamos ejemplo y que saquemos adelante a este país. ¿Hace falta esta música todos los 14, todos los 15? Bueno, cada quien es dueño de su miedo, como decía Pedro Joaquín Chamorro, pues uno de los famosos políticos de Nicaragua, en el sentido de que si usted tiene miedo, pues métase en una burbuja o póngase un montón de cosas. En esta presentación única de estudiantes en las calles de Ocotal, también se recordó a docentes que lamentablemente han perdido la batalla contra el coronavirus, y se destacó en particular a una persona que estuvo muy de cerca con el proyecto de rescate de la banda musical del centro, que es un ícono en el saber de Nueva Segovia por generaciones. El domingo perdimos nosotros a un pilar fundamental de la SRI, como es doña Adriana Peralta Fernández de Peralta. Este luto que todos vivimos, tenemos que rendir honor y respeto a esa gran familia que siempre nos apoyó. Aún siendo este proyecto del Instituto Nacional de Segovia. En Ocotal, Nueva Segovia, Jorge Corrales. Diferentes colegios de Bilwi efectuaron actividades en celebración de las festividades patrias, pese al repunte de casos de COVID-19 en el país. Es Georgina Vargas quien nos amplía. El desfile de bandas rítmicas y otras expresiones culturales en conmemoración a la independencia de Centroamérica y la batalla de San Jacinto se realizaron en distintas calles de Bilwi y Puerto Cabezas. Esto a pesar de la situación de la pandemia del COVID en la zona. Los alumnos participantes usaban mascarillas, mientras que otro sector no, y las actividades se realizaron en cada colegio, esto para evitar la aglomeración de personas. Sin embargo, aún así, algunos padres consideran que no era conveniente celebrar las fiestas patrias este año. Desde la ciudad de Bilwi y Puerto Cabezas les informó para Acción 10, Georgina Vargas. Cambiamos totalmente de asunto. Accidente de tránsito entre un vehículo y un furgón dejó como resultado serias lesiones en su cuerpo. El incidente tuvo lugar en el kilómetro 156 sobre la carretera Panamericana Norte en la ciudad de Estelí. Juan Francisco Dávila nos cuenta mucho más. Lamentándose del dolor producto de las lesiones que sufrió, quedó esta joven de nombre Loreta Castillo Casco, de 20 años y estudiante de la carrera de medicina, tras que el carro que conducía impactara en la parte frontal izquierda de este furgón que se dirigía en sentido contrario de norte a sur. En mi carril, si el camión queda así porque me arrancó el eje, perdí la dirección. Gracias a Dios pues está viva, solo fueron golpes. ¿Usted hacia dónde iba? Para Carazo. ¿De dónde venía? De Frontera a Las Manos, de Honduras. ¿Cuál es su nombre? Alexander Centeno. Milagro de Dios que está viva, muchacha. Y la sacaron, dos muchachos y una muchacha la ayudaron y la pusieron ahí. Vamos a ver qué pasa, ojalá no le pase nada a ella. ¿Tu nombre, manito? Juan Carlos Rivera. El accidente de tránsito, que dejó también cuantiosos daños materiales, tuvo lugar en el kilómetro 156 de la carretera Panamericana en la comunidad de El Dorado, al norte de la ciudad de Estelí.
La víctima, quien iba con destino al municipio de Condega, fue trasladada a una unidad de salud por miembros de la Cruz Roja nicaragüense. Se movilizó la unidad de ambulancia, la número 168, y la unidad de rescate, pues, porque se nos decía que estaba prensada, pues, pero gracias a Dios no, los pobladores la sacaron, la estabilizaron y esperaron que vinieran las unidades de emergencia. Y se trasladó en condiciones estables al Hospital San Juan de Dios. Así a simple vista es lo que presenta un dolor lumbar, pues. La conductora al parecer viajaba en compañía de otra persona, la cual habría resultado ilesa. Debido al peligro que había en el lugar por el derrame de combustible y aceite, miembros del benemérito Cuerpo de Bomberos procedieron a lavar la vía. En Estelí, Juan Francisco Dávila, Acción 10. Qué bueno que esté con nosotros en Acción 10 en la mañana. Hoy en Debates y Soluciones vamos a hablar de las secuelas post-COVID-19. Hay pacientes que quedan con problemas de neumonía, hay pacientes que quedan con problemas del corazón. En fin, muchos han calificado a COVID-19 como que es una enfermedad multisistémica generada por este nuevo coronavirus y sus variantes, que ya hemos visto cómo se comportan. Pero vamos a ver una nota que nos introduce muy bien en este tema de las secuelas que puede dejar COVID-19 y luego conversamos con un experto que ya va a estar con nosotros vía Skype. La llegada de COVID-19 ha significado un gran desafío para los médicos especialistas, no solo por el peligro que representa a la vida humana mientras ataca, sino también por las secuelas que este podría dejar en las personas que luchan contra la potente enfermedad. La incertidumbre embarga a la población en este contexto sanitario, sobre todo cuando se conoce que este coronavirus es capaz de invadir muchos tipos de tejidos, incluidos los músculos, el sistema nervioso y el cerebro, dejando daños prolongados en los pacientes, sobre todo en los que sufrieron una enfermedad más grave. Un estudio británico sobre algunos de los primeros pacientes hospitalizados por COVID aporta unos resultados preocupantes. En una fracción de pacientes, las secuelas físicas o psicológicas de la infección siguen presentes al menos un año después de haber dado de alta al paciente, y es probable que algunas las sufran incluso por más tiempo. Y los resultados aseguran que las secuelas pueden ser fatiga crónica, dolor de cabeza o la pérdida del olfato y del gusto, pero estudios médicos demuestran que hay una gran diversidad de trastornos en distintos órganos. El virus, pese a ingresar por el sistema respiratorio, se infiltra en el sistema nervioso, causando daños en las células y reacciones inflamatorias en órganos como los riñones, el cerebro y tejidos, siendo estos los factores que dejan las secuelas. Y algunos informes arrojados demuestran que algunos pacientes recuperados de COVID-19 han experimentado secuelas en el sistema respiratorio, el circulatorio y el músculo esquelético, por lo que han necesitado rehabilitación. Pese a que no necesariamente todos los pacientes de COVID-19 enfrentan por estas secuelas, los más propensos son quienes estuvieron hospitalizados o en terapia intensiva, y la OMS continúa alertando de la importancia de las medidas sanitarias. Christopher Guevara, Acción 10. Gracias, Christopher Guevara. Usted, amigo y amiga televidente, vamos a abrir nuestras líneas telefónicas en pocos minutos para que pueda hacer sus consultas a nuestro experto hoy día y también pueda hacer sus comentarios a través de nuestra transmisión en redes sociales. En Facebook nos encuentra como Canal 10 Nicaragua. Jimmy, estamos en la grata compañía de un experto hoy día. Así es, Jocelyn, como vos lo mencionabas, nos acompaña el día de hoy vía Sky el doctor José Daniel Meneses. Él es cardiólogo intervencionista. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos acá en Debates y Soluciones. Muy buenos días. Hola, muchísimas gracias a ustedes, bendiciones, muy buenos días. Dios le bendiga, doctor, también, y muchas gracias nuevamente por estar con nosotros. ¿Es COVID-19 algo que puede afectar a todos los sistemas de nuestro cuerpo? Muchos dicen eso, que es multisistémico y que puede afectar incluso el corazón. Usted, en su experiencia, doctor, en medio de esta pandemia de COVID-19, ¿qué ha podido observar? A muchos les preocupan el tema de las variantes de COVID-19, entre ellos la variante Delta, que muchos consideran que quizá tiene un comportamiento más agresivo y más contagioso. Sí, claramente esta variante ha demostrado al menos tener una carga viral en los pacientes de 1000 veces o más todavía en relación a la variante original alfa. Ahora, en relación a las secuelas, desafortunadamente contamos con información muy fidedigna. Hay registros de aproximadamente 2 millones de pacientes que han tenido COVID-19 en los Estados Unidos y una compañía independiente se ha encargado de darle seguimientos a lo largo de un año. En estos pacientes se han encontrado en el 27% lo que se llama COVID prolongado, que se va a caracterizar por una cantidad enorme de manifestaciones que van desde los dolores, desde la fatiga, los lípidos elevados, la presión arterial elevada, problemas de taquicardia, etcétera. Y definitivamente el corazón es uno de los blancos fundamentales
de la partícula SARS-CoV-2, o la partícula viral que origina esta pandemia. Doctor, las secuelas varían, depende de la variante que uno sea infectado por el COVID-19, porque mucho se ha escuchado pues, de que hay personas que están presentando diferentes síntomas cuando se contagian del COVID-19. Eso va en dependencia de la variante. ¿La secuela en eso va a depender? No, hasta este momento lo que conocemos es que las variantes van a imprimir un sello particular en cuanto al grado de contagiosidad, a la velocidad de propagación, a la manera como se manifiestan algunos síntomas que originalmente no los veíamos con la variante alfa. No obstante, el daño es fundamentalmente el mismo. El virus lo que hace es que invade ciertas células que generan una reacción inflamatoria, y es la gran reacción inflamatoria la que se encarga de dañar la mayor parte de los tejidos, incluyendo el corazón. A nivel cardíaco hay un daño producto de la hiperinflamación, hay un daño directo por el virus y hay un daño producido también por el trastorno de la hipoxemia que se ve con el patrón de compromiso respiratorio. Esto explica a nivel cardiovascular las alteraciones que encontramos, fundamentalmente elevación de enzimas cardíacas, elevación de marcadores de insuficiencia cardíaca, encontramos arritmias cardíacas, síndromes coronarios agudos, el tipo de infarto del miocardio, desarrollo también de miocarditis, que está presente en más del 60%, que es inflamación del corazón, y en algunos pacientes trastornos fundamentales de bloqueos auriculoventriculares completos, así como los componentes también vasculares que estamos observando. Estamos viendo una gran cantidad de pacientes que hacen trombosis venosa, también hacen trombosis arterial con la consecuente isquemia, y en algunos casos con pérdida de miembros que tienen que ser amputados ante la severidad de la obstrucción arterial o venosa. Y recordemos la peligrosidad de las trombosis venosas, más cuando son trombosis venosas profundas. ¿Podría esta complicación post-COVID o durante COVID causarle la muerte a los pacientes? Sí, fíjate que interesantemente yo tengo personalmente pacientes vistos que han presentado trombosis recurrente, incluso a más de un año de haber tenido el contagio con COVID-19. Es decir, se produce un daño inicial a nivel de los vasos venosos. Este daño predispone a la formación de coágulos, pero una vez que estos coágulos comienzan a organizarse y mejora el cuadro clínico, bien sea de forma espontánea o con tratamiento anticoagulante apropiado, lo que observamos es que debido a alteraciones estructurales en las válvulas venosas, estos pacientes quedan con cierta tendencia potencial a volver a desarrollar cuadros de trombosis a repetición, y efectivamente puede ocurrir a nivel pulmonar. Lo estamos viendo ahora con pacientes más jóvenes, las tromboembolias pulmonares. Puede ocurrir también a nivel de las venas de las piernas y a nivel de algunas venas del tórax. ¿Y qué tan grave puede ser esta trombosis pulmonar? Bueno, contribuye activamente a la mortalidad de los pacientes con COVID-19, sobre todo lo vemos en los ambientes hospitalarios, en pacientes, actualmente en pacientes jóvenes que sucumben por estas complicaciones, pero también sabemos que juega un rol importante en los pacientes que hacen muerte súbita. La muerte súbita cardíaca, aparte de las arritmias, tiene como causa la tromboembolia pulmonar masiva y se puede presentar perfectamente en los pacientes con COVID-19. La variante como tal no está claro si es más proclive a generar estos cuadros, pero sí está claro que al afectar más rápidamente a las personas y al afectar a mayor número de personas, pues obviamente vemos resaltados estos cuadros de trombosis en los pacientes actualmente con COVID-19. ¿Y cuáles son los factores de riesgo, doctor, para que un paciente con COVID-19 pueda tener una trombosis o un infarto, un tromboembolismo pulmonar? ¿Hay algunos factores de riesgo que podamos identificar? Sí, yo voy a insistir mucho que el principal factor de riesgo en este momento es no estar vacunado. Ese es el principal factor de riesgo. En países donde se ha conseguido tener un esquema de vacunación al menos de la mitad, como es el caso de los Estados Unidos, la mitad de la población adulta, se ha visto que los efectos de esta pandemia nueva de la variante Delta fundamentalmente se dan en las personas no vacunadas. Desafortunadamente, las vacunas van perdiendo efectividad con esta variante y eso ha movido a proyectos de investigación para intentar aumentar la inmunidad en los ya vacunados con una tercera dosis. Israel ya completó su primer 1.000.000 de pacientes con tercera dosis y ya se hicieron estudios que han demostrado que los pacientes que tienen tercera dosis tienen una mortalidad reducida por un factor de 19
y tienen una hospitalización y gravedad disminuida por un factor de 12. Es decir, definitivamente la tercera dosis va a ser necesaria posiblemente para todos los esquemas de vacuna. Y esto es una noticia que es un poco triste para los países del tercer mundo porque necesitamos vacunas. Y si los países industrializados que generan las vacunas van a una tercera ronda, posiblemente esto afecte el suministro de vacunas en países como los nuestros que necesitan aún muchísima gente su primera y segunda dosis. ¿Qué otros factores de riesgo puede existir en un paciente para que se den este tipo de complicaciones a nivel cardiovascular? Por ejemplo, ¿podría ser un factor de riesgo el hecho de que el paciente o la paciente tenga un problema de insuficiencia venosa o tenga una cardiopatía de base? Muy buena pregunta. Mira, los factores de riesgo que convencionalmente se observan de que los pacientes desarrollen complicaciones graves por COVID-19 tienen que ver con algunas variables. Por ejemplo, los pacientes obesos. Hemos visto cómo gente de mediana edad pero obesa tiende a complicarse con mayor facilidad. Esto se relaciona en parte con el hecho de que muchos pacientes obesos tienen un proceso inflamatorio de base y tienden a generar respuestas inflamatorias más exageradas ante la infección con COVID-19. Por otro lado, también es mucho más complicado manejar la vía aérea y los cuidados intensivos en un paciente con mucho peso que en relación a un paciente que tiene un peso, vamos a decir, normal. También los pacientes de edad avanzada, que originalmente formaban parte del primer frente de afectación de COVID-19, siguen siendo pacientes vulnerables si no tienen vacuna y si tienen condiciones crónicas como hipertensión arterial, enfermedad coronaria, insuficiencia cardíaca, cáncer, enfermedades respiratorias, etc. Pero repito, en este momento uno de los factores más importantes es el no estar vacunado. Y esta es una invitación a la población. Yo recientemente observé en un hospital donde llegó a operar en la semana que había realmente unas filas impresionantes porque las personas están tomando más conciencia de la necesidad de esta vacunación. No hay que tenerle temores, hay, como todos los medicamentos, hay posibilidades de tener algunas reacciones que son inherentes a cualquier agente que se va a administrar a un ser humano, pero los beneficios son extraordinarios, personales y comunitarios también, para la salud también de la propia familia, del propio hogar, ¿no? Doctor, antes de hacer la siguiente pregunta, queremos invitar a nuestra audiencia que nos puede llamar a nuestros números telefónicos que están apareciendo en pantalla para que usted pueda hacer una consulta, algún comentario sobre el tema que estamos abordando. Secuelas post-COVID-19. Ya nos comunican que tenemos una llamada telefónica. Adelante, le escuchamos. Muy buenos días. Buenos días, estimado. Gracias por atender mi llamada. Sí, ¿cuál es su pregunta? Mire, quería hacer la siguiente, dos preguntas. Una, las personas que padecieron del COVID y gracias a Dios lo superaron, pues, pero quedan con secuelas de ansiedad, ¿cuánto es el tiempo determinado para que ellos se vacunen, verdad? Y si los trastornos que le deja como secuela el COVID-19, ¿cuánto es el tiempo determinante a que ellos van a ser eliminados o rechazados del cuerpo? ¿Cuánto es el tiempo que va a pasar para que ellos rechacen ya esos trastornos, los eliminen, o van a quedar secuelas de por vida? Muchas gracias. Gracias. A usted, doctor. Bonitas preguntas. La primera de ellas es si un paciente tiene COVID, ¿cuándo debe vacunarse? La vacunación debe ser inmediata a la resolución de los síntomas agudos. Esto puede ser supervisado por un médico al detectar que los marcadores de la respuesta inflamatoria están disminuidos. Me refiero a la PCR, a la ferritina, la biometría hemática normalizada, la ausencia de fiebre, etc. Un paciente que ya se recuperó clínicamente está en condiciones óptimas para vacunarse inmediatamente. La segunda respuesta, desafortunadamente, es muy triste. Quisiéramos decir que las secuelas del COVID son secuelas que aparecen un tiempo y se van. Eso no es cierto. En cada uno de los aparatos y sistemas las secuelas van a dejar una impronta, una huella que va a depender de la manera como afectó el virus. Sabemos que los trastornos emocionales, psiquiátricos, psicológicos son profundos y probablemente el mayor impacto de salud humana que va a producir este virus tiene que ver con la afectación de la salud mental. Pero también sabemos que a nivel de los órganos, por ejemplo, a nivel pulmonar hay pacientes que tienen fibrosis pulmonares que son irreversibles, que van a tener que lidiar con una vida de una limitación sustancial de su capacidad vital.
tenemos pacientes que a nivel cardíaco quedan con insuficiencia cardíaca posterior a miocarditis agudas, o pacientes que quedan haciendo arritmias cardíacas, algunos de ellos muy comúnmente una arritmia que se llama POTS, que se llama taquicardia postural ortostática, que la podemos ver muy frecuentemente ahora en pacientes después de la aparición de COVID. Mejoran clínicamente, hay maneras de tratarlo, no sabemos cuándo estas complicaciones, algunas de ellas en realidad pueden desaparecer como quisiéramos, ¿verdad? Ok, muchas gracias, doctor, por despejar las dudas que tiene nuestra audiencia a través de estas llamadas telefónicas que nos están haciendo respecto al tema que estamos abordando el día de hoy. Nos comunican que tenemos otra llamada telefónica. Muy buenos días. ¿Cuál es su consulta al doctor? Muy buenos días. Mi consulta es, a mí me gustaría saber cuál es el índice o si se ha llegado a saber en cuánto tiempo es cuando a una persona le da COVID grave, cuál es la inmunidad que ésta adquiere, y si es mejor cuando ya te vacunaste, aparte de que te dio COVID grave, te has puesto tus 2 dosis de vacuna. Muchas gracias. Muchas gracias por su llamada, doctor. Sí, muy buena también pregunta. En el año pasado, con la variante alfa, se estimó que la inmunidad efectiva era aproximadamente entre 6 y 8 meses. Eso se basó en la determinación de anticuerpos neutralizantes que son generados tras la infección. Al ver que estos anticuerpos disminuyen, pues en ese momento se marca un punto de límite de donde la inmunidad debería estar funcionando. Aunque no es precisa esta medida, porque también la inmunidad que nosotros desarrollamos no se basa solo en anticuerpos, sino también en células que activamente pueden ayudar a eliminar el virus, pues es una medida que se sigue usando en la práctica actual. Ahora, los pacientes que tienen COVID grave no generan más inmunidad necesariamente que los pacientes que tienen una exposición a una infección, vamos a decir, leve. Eso es muy importante de considerarlo, de manera que todos van a ser siempre candidatos a la vacuna. En la actualidad estamos observando, y tengo personalmente 2 pacientes médicos que tuvieron una infección por variante posiblemente alfa, con un cuadro de gente muy joven, y tuvieron cuadros de COVID leve. No obstante, uno al mes y la otra persona al mes y medio desarrollaron cuadros más severos que eran compatibles con COVID de la variante Delta. Entonces, podemos tener una sorprendente reinfección por variante Delta en muy poco tiempo después de haber tenido el COVID alfa. Es decir, esto nos tiene que a nosotros alertar de que algunas personas que han tenido la exposición original al COVID, a la variante alfa, no deben de creer que están inmunes a esta variante Delta. Esta variante parece desarrollar otro tipo de respuesta inmunológica que no necesariamente nos da una inmunidad cruzada. Tenemos otra llamada, doctor, y luego voy a leer algunos de los comentarios y preguntas en Facebook. Buenos días, adelante. ¿Cuál es su consulta? Aló, buenos días. Buenos días. Le escuchamos. ¿Cuál es su consulta? Bienvenido. Mi pregunta es, doctor, mi pregunta es si la lesión que va a hacer gravemente va a ser si el virus actúa a nivel del núcleo o actúa a nivel del ribosoma una vez que sale la formación del ARN a nivel del ribosomal para que se dé la formación y actuar a nivel de la célula. Muchas gracias, doctor. Bueno, una pregunta muy ya en el campo médico, ¿verdad? El virus penetra a través de unos receptores de angiotensina que están ubicados en la célula. Allí se realiza una unión estereotáxica entre la partícula viral y el receptor que está ahí. Prácticamente ese receptor es nativo y es como que existiera ya, como que nosotros tuviéramos una cerradura y el virus fuera una llave y que justamente puede caber la llave en esa cerradura, y eso es lo que se produce. El virus penetra y se hace cargo de la maquinaria de producción celular, haciendo réplicas de sí mismo e inhibiendo o limitando la capacidad de la célula para producir otro tipo de productos proteínicos. Entonces el virus genera su propio RNA, genera su propia cápsula y todo dentro de la célula, y finalmente la célula termina por expresar en algunos tejidos algunas sustancias a nivel de la superficie que van a originar
las interleucinas, que son las que se van a encargar de producir una respuesta inflamatoria intensa. Entonces, el lugar donde ha sido afectado, el tejido que ha sido afectado, genera una atracción de ciertas células que llegan a producir un proceso de inflamación. En realidad, la mayor parte de la peligrosidad del virus tiene que ver con que nuestro organismo, en algunos casos, responde con una respuesta inflamatoria tan exagerada que lesiona nuestros propios tejidos. Ese es el mecanismo fundamental, aunque también la invasión viral directa a la célula y la muerte de la celular tras haber sido secuestrada la maquinaria de producción de proteínas también juega un papel importante, pero sobre todo en la preinflamación. Doctor, hay comentarios y preguntas a través de nuestra transmisión en Facebook. Recuerde que nos encuentra como Canal 10 Nicaragua. Nos dice Sandra Talavera: buen día, mi abuela apenas se levanta de su cama, estuvo un mes grave, se inflamó parte de su cuerpo, aún le tiembla el cuerpo, le dio palpitación y me da miedo un infarto. ¿Qué hago? Sí, la situación que tiene ella es doble. Por un lado, recuperándose del encamamiento, que esto puede llevar a una secuela. Recuerden que el músculo está acostumbrado al movimiento. Las personas que están encamadas comienzan a perder masa muscular de manera acelerada y algunas cosas son solamente responsables del hecho del encamamiento. Otras son debido en realidad al daño que produce el mismo virus. Lo que necesita ella es rehabilitación. Todos los pacientes que han tenido COVID de moderado a severo y que han tenido limitaciones de movilidad deben tener rehabilitación. Algunas veces rehabilitación exclusivamente respiratoria, con más frecuencia rehabilitación física para poder recuperar la movilidad de los miembros y al mismo tiempo respiratoria. Y algunos pacientes incluso rehabilitación cardiovascular cuando tienen cuadros de insuficiencia cardíacas asociados al COVID-19. Es importante entonces que busque la ayuda médica para prevenir cualquier complicación. Así es, debe buscar ayuda médica para que inicialmente comience a hacer ejercicios supervisados en casa. Es muy importante para la recuperación de la movilidad y sobre todo también para los efectos psicológicos que se producen cuando se recupera la fuerza de la movilidad, la postura, el balance, etcétera. Todo esto mejora la autoestima y evidentemente ayuda a que se recupere más rápido la persona. Eddie Suárez nos comenta y nos pregunta: ¿qué tan cierto es que una vez que tenés el virus y te recuperas, quedas inmune al menos 3 meses? Es decir, no te infectas en ese lapso de tiempo. Esa es una moneda al aire. He visto pacientes que han tenido cuadros después de 4 semanas de haber sido contagiados y tener unas manifestaciones de COVID leve y después desarrollar COVID severo 4 semanas después. Es decir, no hay sobre un esquema absolutamente estricto. Sabemos que el sistema inmunológico nuestro, en dependencia de cómo se encuentra, puede generar una respuesta favorable que se puede extender a 6 a 8 meses en la mayoría de las personas jóvenes, en la mayoría de las personas que tienen su sistema inmune, vamos a decir, trabajando de forma óptima. Sin embargo, no es lo mismo las personas mayores, las personas debilitadas, las personas que no están nutricionalmente con un mejor estatus. Todas estas personas pueden tener mucho menos respuesta inmunológica que la que estimamos para la población saludable o joven. Gabriela Moreno nos dice: hace 8 meses fui COVID positivo alfa, quedé con un dolor en el pecho y alrededor del seno izquierdo, como si se me hubiese fracturado la costilla. ¿Será un problema grave que debo tratar de inmediato? Muy común después del COVID-19 y sobre todo en pacientes jóvenes son los dolores de pecho que se asocian a pericarditis. Es decir, el virus puede generar una respuesta a nivel del miocardio. Eso lo llamamos miocarditis, una inflamación del músculo cardíaco, pero al mismo tiempo, con mucha frecuencia, se inflama también la bolsa que rodea el corazón. Eso le llamamos nosotros pericarditis, es inflamación de la bolsa. El cuadro entonces es una miopericarditis y es común que el dolor típicamente sea un dolor que empeora con la inspiración y que sea un dolor muy constante, de una intensidad, vamos a decir, moderada, y se presenta generalmente asociado a estas miopericarditis post-COVID. Vi un paciente hace aproximadamente 6 semanas que había regresado de Cancún, un muchacho joven que tenía un cuadro de dolor por el cual pidió se le realizara un ecocardiograma y tenía en el ecocardiograma un engrosamiento del saco pericárdico, tenía una dilatación ligera en las cavidades y yo le pregunté, le dije: ¿has tenido COVID? Y entonces me dijo que sí, que había estado en Cancún y que en Cancún se había contagiado, él y su esposa, y habían tenido unas 2-3 semanas de infección con COVID, más o menos moderado. ¿Esto es peligroso? ¿Se debe atender? ¿Se le debe dar seguimiento, doctor?
Sí, es muy importante entender que las manifestaciones cardíacas son bastante comunes. En los estudios de resonancia magnética nuclear realizados en pacientes con COVID, esos estudios son, vamos a decir, los resultados son espeluznantes, porque se encontró que el 78% de los pacientes que han tenido COVID de diferentes grados de severidad tienen compromiso a nivel del corazón. Ese compromiso se caracteriza por inflamación o miocarditis en el 60%, y en el resto se caracteriza por afectaciones del pericardio. De manera que cualquier manifestación cardíaca, como palpitaciones, dolor de pecho, cansancio, desmayo, frecuencia cardíaca altas o bajas, debe motivar a hacer una consulta en algún momento con un cardiólogo para un paciente que haya tenido COVID-19. Mi pregunta es, yo tuve COVID-19, tengo un mes que estoy en casa, ahora cada vez me da exceso de tos y quedaré con esa secuela o no, y al darme esa tos, mi saturación baja. Sí, algunos pacientes, aparte del proceso respiratorio, hacen tromboembolia pulmonar en forma subsegmentaria, es decir, pequeños coágulos pueden viajar a la arteria del pulmón y empotrarse en ramas muy distales. En estos pacientes, típicamente se observa que se desaturan cuando tienen procesos de tos intensa. Entonces, siempre hay que buscar, en estos casos, la asistencia médica para buscar cómo descartar estas condiciones de la tromboembolia pulmonar, que se presenta de todas formas, se presenta en la forma aguda, también se presenta en una forma crónica, ya que algunas veces se han formado coágulos dentro del pulmón y que se han tratado de organizar y ahí quedan arterias con restricciones de flujo, es decir, obstrucciones arteriales pulmonares secundarias a este proceso. Gutiérrez López nos dice, doctor, tengo una niña de 4 años con mucha fiebre, ¿qué le puedo dar? Porque tengo miedo de llevarla al hospital, hay muchos enfermos de COVID, está lleno aquí en Matagalpa. Sí, yo le recomiendo que consulte a un médico pediatra, un colega. Hay muchos colegas que están también trabajando por telemedicina y probablemente esa sea la mejor solución a través de telemedicina, un pediatra que le pueda asistir, ¿verdad? Que le pueda apoyar. La última pregunta de Facebook en esta ronda y luego vamos a retomarla. Marco Espinosa nos dice, hola, pregunte por favor qué tan cierto es que el gen genético O positivo y AB, etcétera, es más resistente a COVID. Bueno, para el año pasado era una realidad, los estudios mostraban una asociación, no una causa-efecto, pero sí una relación entre el tener sangre O positiva, todos los que tenemos sangre O positiva nos alegramos un poco, pero en realidad en este momento actual no hay ninguna diferencia, al menos publicada, de que brinde alguna protección sobre esta variante Delta. La verdad, en este momento no tenemos ese dato que nos gustaría a lo mejor escuchar, ¿verdad? Ahora sí, la última, en noviembre me dio COVID y perdí el sentido del gusto y el olfato. ¿Habrá un tratamiento para recuperarlo? Urgente, por favor. Imagínense, fue desde noviembre, sí, doctor, y aún no recupera sus sentidos del gusto, sí, y del olfato. Hay pacientes que van a perder hasta este momento, que desde que se contagiaron no recuperaron el olfato y el gusto. Se ha identificado dentro de las fibras nerviosas, de los nervios que llevan esta información, un proceso inflamatorio crónico, y es difícil en este momento decir que van a haber algún grado de recuperación para algunos pacientes. La mayoría, afortunadamente, no tienen este curso. La mayoría recuperan en una proporción variable, tanto el gusto como el olfato, pero hay pacientes que definitivamente probablemente lo van a perder de manera definitiva, ya que tienen procesos inflamatorios muy establecidos y cronificados a nivel de las raíces nerviosas. Doctor, ustedes como especialistas ya han logrado identificar cuáles son los órganos del cuerpo que quedan con mayor vulnerabilidad ante las secuelas del COVID-19, tomando en cuenta que hay personas que tienen enfermedades crónicas. Estos corren el mayor riesgo de presentar secuelas más severas en comparación a aquellos que no tienen enfermedades crónicas, porque mucho se ha escuchado sobre la opresión en el pecho que le queda permanente después de padecer del COVID-19, otros que con dolores en los huesos, artritis, entre otros síntomas que padecen a pesar de que ya superaron la enfermedad. Sí, definitivamente, les decía, en los registros que se han hecho de más de 2 millones de pacientes que han tenido COVID-19 en los Estados Unidos, que nos sirve para ilustrar las complicaciones a largo plazo y las secuelas, la mayoría de las afectaciones están en el orden del sistema nervioso, a nivel cardíaco, a nivel pulmonar, y algunos pacientes que hacen secuelas
particularmente a nivel metabólico. Fíjense que, por ejemplo, se ve que los pacientes después de COVID es común que hagan hiperglicemia, aumento del colesterol, y gente que antes manejaba perfiles de colesterol normal ahora están manteniendo colesteroles muy altos, porque se ha observado que estas complicaciones metabólicas son bastante comunes después del COVID-19. Y tienes toda la razón, los pacientes que ya tienen una condición de base, repito, la enfermedad renal crónica, la insuficiencia cardíaca, los pacientes con cáncer, los pacientes hipertensos, los pacientes con problemas pulmonares, etcétera. Estos pacientes tienen no mayor riesgo de contagio, sino mayor riesgo de desarrollar complicaciones graves. Y en la actualidad le agregamos el paquete de los pacientes jóvenes con una carga viral elevada, ya que este virus se caracteriza porque en el paciente que está contagiado vamos a identificar más de 1000 veces el nivel de carga viral que en la variante alfa. Y ahora en los pacientes jóvenes estamos viendo complicaciones vasculares, trombosis venosa profunda, tromboembolia pulmonar, así como miopericarditis. ¿Las secuelas podrían reducirse con fármacos? Porque muchos antes o después de padecer por el COVID-19 se están automedicando, incluso ellos piensan que mejoran el sistema inmunológico con algunos fármacos. Sí, ¿esto mejoraría? Hay algunos esquemas, cada país adopta un esquema de tratamiento agresivo. Hay que decirlo con honestidad, hemos avanzado en estos año y medio, casi 2 años de pandemia, en cuanto a que existen algunas opciones terapéuticas que específicamente pueden ayudar a algunos pacientes que están en condición grave. Siempre la asistencia médica lo más pronto posible puede hacer una diferencia. Identificar al paciente que se está desaturando por debajo de 92, comenzar el tratamiento con oxígeno, en muchos casos inicialmente en casa, utilizar esteroides en pacientes ya con COVID moderado a severo y una serie de drogas que se disponen, algunas de ellas en el país están disponibles, otras no contamos con ellas, que pueden ayudar a hacer un cambio en el pronóstico en el paciente con COVID moderado a severo. Para esto siempre hay que buscar asistencia médica. Desafortunadamente en las redes hay mucha información de que utilizando bebidas de té y bebidas y combinaciones naturales se consiguen maravillas sobre el COVID-19. Estas publicaciones a veces son más buenas intenciones que evidencia científica. Realmente los estudios para poder autorizar un medicamento en COVID-19 requieren una rigurosidad extraordinaria y no lo que las personas recomiendan de forma empírica porque les pareció que a la vecina le funcionó, a que a mí me funcionó. Hay que seguir las recomendaciones médicas en esto y no automedicarse porque evidentemente también eso trae complicaciones agregadas a este proceso. Nos pregunta también en redes sociales, doctor, que si las secuelas podrían variar en dependencia como nos dé el COVID-19, es decir, leve, moderado o agresivo, y también si va en dependencia de las edades. En algunas complicaciones eso es cierto. El paciente puede tener más complicaciones a largo plazo o secuelas a nivel pulmonar si la manifestación inicial es un proceso respiratorio muy severo, requiere ir a UCI, estar entubado. Generalmente estos pacientes pueden quedar con mayores secuelas de ese tipo. En otros casos no, en otros casos se ha visto, por ejemplo, la afectación cardíaca se ha visto que es indistinta de la severidad del COVID. El corazón se afecta en el 78% de los pacientes, según los estudios de resonancia magnética nuclear hechos en pacientes con distinto espectro de enfermedad. Así es que para algunas complicaciones sistémicas va a ser cierto, para otras no lo va a ser. Nos comentan también, buenos días, hace 40 días me dio COVID y se me cae el pelo y a veces me duele toda la espalda y en algunas ocasiones al lado del pulmón izquierdo. Y salí con lesiones en los pulmones. ¿Qué debo hacer? Sí, igualmente la caída del cabello se observa en algunos pacientes y puede ser secundario al proceso inflamatorio, pero también se ve como un marcador de la enfermedad, igual que los cambios de coloración de la piel que también han sido vistos secundario a compromiso también endocrino. ¿Qué debe hacer? Todo paciente que ha tenido COVID debe entender que lo que sigue, si el cuadro fue de moderado a severo, es un proceso de recuperación, de rehabilitación y debe específicamente, en el caso del sistema que esté comprometido, buscar a los colegas
médicos que se encargan de esa área. Por ejemplo, los pacientes que tienen secuelas respiratorias deben buscar a un médico especialista en el campo para que les haga un perfil de cómo hacer una recuperación o rehabilitación pulmonar apropiada. Los pacientes que tienen debilidades musculoesqueletales, pues tienen que también acudir a los médicos que se encargan de la rehabilitación, los fisiatras, que tienen todos los conocimientos y los protocolos para la recuperación de masa muscular, de fuerza muscular, de balance, etcétera. Y así, en dependencia de la secuela que está afectada, hay que buscar a los médicos para tener asesoría, sobre todo que en las primeras semanas o los primeros meses pueden ser cruciales para limitar que estas secuelas se desarrollen en una máxima expresión. Los remedios caseros, doctor, ¿qué tan recomendable es? Porque están haciendo preguntas a través de nuestras redes sociales que si es recomendable la utilización de remedios caseros para reducir las secuelas de COVID-19. Bueno, yo creo que tomarse un té de hierba, ponerse algunos ungüentos, alguna cosa, a lo mejor eso no es dañino, pero no se debe pensar que eso necesariamente va a ser el tratamiento y dejar de consultar a los médicos. Hay que consultar a los médicos porque son los que tienen el conocimiento de la medicina occidental formal, que se basa en grandes ensayos, en grandes estudios con errores, ¿verdad? Porque también la medicina no es perfecta, pero la aproximación a la verdad que utiliza la medicina convencional pues es más rigurosa que la aproximación empírica. Yo creo que cualquiera puede tomarse un té, tomarse un jugo, tomarse etcétera, pero eso no tiene que ser fundamentalmente el tratamiento visto como la terapia última, sino debe ser solamente una ayuda en casa que puede favorecer a lo mejor un alivio de síntomas mientras se consultan los médicos que van a definir una estrategia de manejo en cada paciente. Acuérdense que muchos de estos pacientes están jugando la vida y es significativo de que a veces están corriendo al hospital hasta que el paciente está en condiciones deplorables. Entonces hay que hacer una consulta precoz, temprana, ver la terapia que se está recomendando y ir en esa línea. Mi esposo se enfermó de COVID leve, con síntomas leves, no desarrolló fiebre, solamente dolores de cabeza, fuerte pérdida del olfato y gusto, pero ha quedado con una sensación de entumecimiento en la nuca y dolor en esa parte de la cabeza. ¿Es peligroso eso? Bueno, esa es la complicación de las más comunes que se han descrito, los dolores, sobre todo en hombres. Y los dolores pueden ser dolores en distintos puntos del cuerpo. Son dolores originados en músculo esquelético. Normalmente no se están asociando con una complicación muy severa, pero sí muy molesta. Entonces, en principio, pues lo que se recomienda es un ciclo de analgésico y fortalecer los músculos de la zona donde hay dolor. Y estas manifestaciones suelen ser transitorias, que están descritas pues, en estos pacientes que han sido seguidos por la compañía en Estados Unidos que se llama Fire Health, que lleva 2 millones de pacientes seguidos más de un año con COVID-19 y que nos permite conocer este tipo de secuelas de una manera dinámica en grupos digamos, poblacionales y de edades distintas, lo cual nos ha permitido conocer un poquito cómo se va a hacer este manejo de las secuelas por COVID-19. Nos preguntan también, muy buenos días, a mí me dio COVID-19 porque perdí el gusto y el olfato y tuve algunos síntomas como debilidad general, etcétera. Tengo problemas en el corazón, prolapso de válvula mitral. ¿Será que me deba vacunar y será que el virus dejó alguna secuela en mi cuerpo? Sí, el prolapso de la válvula mitral es una condición generalmente benigna. En algunos casos extremos pueden llevar a necesidad de sustitución de la válvula mitral, pero no es lo común. Los pacientes que tienen prolapso mitral tienen cierta tendencia a tener palpitaciones que se pueden exacerbar con la infección de COVID-19, pero no le limita para ser vacunado. Definitivamente todos son elegibles para ser vacunados, puesto que esto reduce la posibilidad de infección personal y también a nivel del hogar. Ahora, si tuvo o no tuvo secuelas, eso se basa sobre todo en las expresiones clínicas. El paciente que ha tenido COVID y se siente muy bien, se siente con energía y no tiene problemas de sueño, no tiene dolores, no tiene ansiedades, etcétera, debe darle gracias a Dios porque realmente está fuera del grupo de los pacientes con complicaciones de COVID, que suelen ser estas secuelas por COVID bastante común. Se estima que a un año
el 27% de todos los pacientes que han tenido COVID siguen presentando algún tipo de síntoma. Doctor, en el caso de la nueva variante Delta nos preguntan en redes sociales si pueden haber también pacientes asintomáticos a pesar de que esta variante parece ser más agresiva y más contagiosa. Mira, esa pregunta es buenísima, es muy bonita y esa pregunta se responde con el modelo de la profesora que infectó a sus alumnos, una profesora en Estados Unidos, en California, infectó a 12 de sus alumnos de primaria. Resulta que la profesora tenía una vida social, vamos a decir, activa y no se había vacunado. En clase se guardaban todas las medidas, el distanciamiento de 1.8 metros, ventilación, los niños estaban con sus mascarillas, etcétera. Es decir, las condiciones eran todas las idóneas para defenderse de cualquier tipo de exposición. ¿Qué sucedió? Que la profesora se contagió y cuando ella daba las clases de lectura, entonces se quitaba la mascarilla para hablar con los niños. Esto fue una cosa de hace unas cuantas semanas, muy reciente. Entonces se observó que la profesora, antes de tener síntomas, 2 días antes había comenzado con este protocolo de llegar a dar clase a los niños y quitarse la mascarilla. Con esto infectó a 12 niños. Luego, en las exploraciones siguientes, se encontraron niños de aulas vecinas que se habían contagiado. Y luego algunos de los niños de su aula habían contagiado a sus padres. Este es el modelo de la infección por la variante Delta mejor conocido ahorita en el mundo. La profesora de un área de California en primaria. ¿Qué nos enseñó esto? Que para la variante Delta no hay juegos. O sea, todo estaba bien, menos el hecho que la profesora no estaba vacunada y se quitaba la mascarilla al impartir las clases. Por lo tanto, la posibilidad de contagio es bastante alta y podemos decir que ya de manera fehaciente, que antes de tener síntomas, 2 días antes, las personas que tienen la variante Delta pueden estar eliminando el virus y siendo contagiosos. De ahí que tengamos que tener siempre los cuidados y sospechar de todas las personas que tenemos a los lados que pueda tener la infección aún en forma asintomática. Así trabaja esta variante Delta del SARS-CoV-2. Doctor, muchas gracias por habernos acompañado. Quisiéramos sus recomendaciones generales para nuestros televidentes, para aquellos que saben que tienen factores de riesgo a pesar de ser jóvenes, porque hemos visto cómo esta nueva variante está afectando a los jóvenes y desgraciadamente algunos de ellos no logran vencer COVID-19. Sí, el año pasado le decíamos a la gente joven que tuvieran cuidado para no llevar el virus a su casa, donde estaban los padres o los abuelitos. Hoy en día ya ni siquiera es por los padres o por los abuelitos, también es por sí mismo, porque esta variante puede afectar y afecta de manera muy significativa a gente joven. Entonces, no se puede creer que son inmunes, tienen que ser muy responsables con el hecho de la protección personal. Un segundo mensaje en la vacunación a todos mis pacientes que me visitan, que los veo por consulta también de telemedicina. Les digo que la mejor apuesta que puede tener es vacunarse. Cuando me preguntan cuál es la mejor vacuna, la que tenga usted en su brazo. Esa es la mejor vacuna. Y no hay que olvidar las medidas siempre de distanciamiento social, salir de la casa estrictamente a lo necesario, utilizar mascarilla todo el tiempo y lavarse las manos y usar alcohol en sustitución del lavado de manos cuantas veces sea necesario en el día. Muchísimas gracias y muchas bendiciones a todos. Gracias a usted, doctor. Muchas gracias nuevamente, doctor José Daniel Meneses, cardiólogo intervencionista, que nos ha acompañado hoy día y nos ha hablado de esas complicaciones, de esas secuelas también de COVID-19 y hay que cuidarse. Así es, hay que cuidarse y tomar todas las recomendaciones que ha dictado tanto la OPS como la Organización Mundial de la Salud. Ahora es momento de presentarles la tendencia que obtuvimos el día de ayer a través de nuestra transmisión de Facebook, Canal 10 Nicaragua. Como invitada estuvimos a la doctora Carla Pineda, experta en Derecho Laboral. Se estuvo hablando del tema despidos y suspensiones relacionadas al COVID-19. Esta entrevista obtuvo un total de 38.432 personas alcanzadas. Fue compartida 48 veces en interacciones obtuvo 5.384. De esta manera vamos a hacer una pausa comercial. Ya regresamos con más de Acción 10 en la mañana.
Muchísimas gracias, familias nicaragüenses, por continuar con nosotros en la revista Acción 10 en la mañana. Abrimos nuestro espacio de consulta con el especialista. Me encuentro desde las instalaciones del Centro Profesional de Fisioterapia, CEPROFIS, acompañado con la grata compañía de la doctora María Alejandra Pichardo. Ella es médico e especialista en medicina regenerativa y a quien le damos la más cordial bienvenida. Tocaremos un tema de suma importancia, doctora, las células madres. ¿Qué son las células madres? Las células madres son la matriz de la creación. Cuando nosotros estamos chiquitos nos explican de que hay un óvulo, una esperma y se unen. Estos dos van a formar, ¿verdad?, lo que inicialmente se conoce como el cigoto. Este cigoto viene siendo como la matriz de la creación. Depende de cómo se divida o cómo se multiplique la formación de un ser humano. Entonces ahí está la primera célula madre, ahí está la primera formación. Entonces en el proceso del crecimiento nosotros vamos perdiendo células madres porque no necesitamos estar creciendo todo el tiempo, pero siempre vamos teniendo esbozos, siempre vamos teniendo remanentes celulares que se encargan de la división, de la multiplicación y de esta manera poder recobrar, regenerar, reconstruir o reparar un tejido. Como por ejemplo cuando nosotros tenemos una heridita en la mano, esta heridita, ¿verdad? Las células madres son encargadas de la reparación de este proceso, para que entendamos qué eran las células, ¿verdad? Ahora bien, muchos se preguntan quiénes están indicados o aptos para este proceso médico, doctora. Ok, llega un momento en que todos los seres humanos dejamos de producir células madres y estas se duermen porque no necesitamos crecer. Entonces ahí es donde empieza el envejecimiento a partir de los 25-30 años. Cuando el paciente ya tiene esta actividad de envejecimiento activada, ya no se va a dividir normalmente, entonces ya no vamos a tener la capacidad reparatoria que tiene nuestro cuerpo naturalmente para poder recobrar la salud. Empezamos a enfermarnos porque no podemos reparar lo que está dañado. A esto se le conocen como procesos crónicos degenerativos. Entonces, a todos los pacientes con enfermedades que ya no tengan multiplicación celular acelerada, que están perdiendo el desequilibrio con la reparación natural biológica de su cuerpo, se les recomienda la aplicación de células madres porque no va a haber otra manera de reparar tejido. De eso te estoy hablando. Por ejemplo, los desgastes de rodillas, cuando nosotros tenemos desgastadas las rodillas, ya el cartílago que está allá adentro, la circulación no es suficiente, no se va a reparar. Entonces aplicamos células madres para que hagan el proceso de reparación, ¿ya? Entonces nosotros hacemos sustituciones celulares en las áreas para que éstas se multipliquen, me reparen y regeneren el tejido y volvamos a tener un tejido funcional. Vea qué bonito, porque esto viene a representar una alternativa más para las personas que están presentando diferentes problemas, entre ellos musculares. Ya usted lo mencionaba en la parte del área de la rodilla, doctora. Exactamente, es la sustitución. Como yo ya no produzco células buenas, como esa parte de mi cuerpo ya no está funcional, yo vengo, agarro una célula de tu mismo cuerpo donde todavía hay funcionabilidad y la aplico directamente en la lesión para que ésta crea que ese es su ambiente natural y empiece a dividirse y reparar, como cuando estábamos en la pancita de mamá o como cuando estábamos niños que reparábamos todos los procesos naturales. La indicación es para todos los procesos crónicos degenerativos. Estamos hablando de aquellas enfermedades que van avanzando con el tiempo y que nuestro cuerpo no puede tolerarlas. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el sistema osteomioarticular, huesos, músculos, articulaciones, ligamentos, ¿verdad? Ahí vienen los desgastes de rodillas, las hernias de la columna, incluso los hombros, manos, etcétera. Todo lo que tenga que ver con las articulaciones. También con las metabólicas, como el lupus, como la diabetes, la hipertensión, también las vamos a reparar porque las aplicamos directamente en el órgano donde tenemos el daño. Y a donde se ha demostrado que se tiene mucha mayor efectividad es en el sistema nervioso central. Por ejemplo, aquellas enfermedades como Parkinson, Alzheimer, que se ha descubierto que es por degeneración del cerebro. El cerebro se va atrofiando, se va volviendo más pequeño porque vamos perdiendo la capacidad en cierta área. Entonces aplicamos células madre y el cerebro vuelve a recobrar conexiones cerebrales. No producimos más neuronas, porque eso no se puede, pero sí las conexiones cerebrales que me permiten retrasar el proceso y aliviar al paciente. Doctora, una vez que el paciente viene a CEPROFIS y realiza este tipo de intervención médica, ¿cuáles son esas indicaciones post aplicación de las células madres? Lo más importante que el paciente tiene que entender es que vamos a colocar células que están vivas y necesitan un cuidado como que fueran un bebé.
O sea que si el paciente tiene hábitos nocivos y tóxicos, tiene que pararlos, porque de nada sirve de que yo te coloque nuevamente células en una parte de tu cuerpo y vos al poco tiempo la vas a exterminar como lo has venido haciendo. Esta es como la segunda oportunidad que se le da a un paciente y se le dice, ok, si en la primera vez fallamos porque no sabíamos, en la segunda vez lo vamos a hacer mucho mejor. Entonces, la alimentación, el deporte, obviamente dormir es parte primordial del proceso circadiano de las células madre. Para que ellas se multipliquen, tenemos que dormir. Es normal que los pacientes con células madres digan, yo estoy durmiendo mucho más de lo que dormía antes. Claro que sí, porque necesitamos la multiplicación celular. Un problema bastante común, doctora, no solo en las personas adultas, sino en los jóvenes también, y es que presentamos dolores en la parte de la columna, en la espalda. ¿Las células madres podrían ser una opción adecuada para estos problemas? En los pacientes jóvenes normalmente no se hace este tipo de procedimiento porque se espera la promoción o la activación propia del cuerpo. Recordemos de que lo que dije al inicio, a partir de los 25 años o a los 30 años empezamos lo que es la vejez, pero empezamos, o sea, no estamos todavía en la cúspide de lo que es la vejez. Entonces, naturalmente el cuerpo va a reparar estas lesiones solito, porque eso tiene el cuerpo humano, es perfecto. Si hay una lesión, las células madre internas van a repararlo. Cuando nosotros ya perdemos eso, ya estamos llegando a los 40, 50, 60 años, ya nosotros ya no vamos a reparar, por eso tenemos que hacer la sustitución. Entonces, en el grupo etario donde normalmente se hacen es a partir de los 45 a los 65 años. Esa es la gente que más se aplica. Pero se puede aplicar en niños, ¿eh? Los niños autistas a nivel mundial ahorita tienen una solución bellísima con las células madre. Estamos aplicando células en los bebés y de esta manera hay una multiplicación a nivel del cerebro y responden muy bien los pacientitos, tienen mejoría, se activan, ellos se incorporan socialmente. Los estudios indican que a los niños con autismo les ponemos células madre y podemos retrasar su proceso. Una vez realizamos este proceso médico, esta intervención médica, ¿cuánto es la duración del efecto de las células madres? Por ejemplo, cuando nosotros hacemos la aplicación de las células madres o el paquete celular en un área, nosotros tenemos que esperar 6 meses a 2 años para ver cuál es el resultado final que vamos a tener de la multiplicación y la reparación. Esto no es un proceso inmediato, tiene su tiempo, lleva su proceso, ¿verdad? Hay que esperarlo, hay que ser bastante paciente. Pero después de los 2 años nosotros ya sabemos de que las células nunca van a detenerse, o sea que no hay manera de regresar al estado inicial a menos de que el paciente no se cuide. Pero siempre estamos utilizando esta zona del cuerpo, así que sí va a haber un avance en la vejez, pero no en la enfermedad. Los pacientes que se aplican células madres saben de que esta zona, si se logra reparar completamente porque el paciente puso de su parte, no hay manera de retroceder y ya está sanado el proceso, a menos de que lo dañemos nuevamente. ¿Y es doloroso esta intervención, doctora? No es para nada doloroso, es más, es un procedimiento súper sencillo. Extraemos grasa o médula ósea del paciente, ya cualquiera de los dos sea el caso que elijamos. Esta grasa la vamos a hacer con una mini liposucción, la procesamos en el laboratorio, extraemos el paquete celular y lo aplicamos directamente en la zona donde está la lesión o lo aplicamos endovenoso. No hay dolor, no es riesgoso, no tenemos rebote, no hay ningún caso que hagamos alergia o algo porque el mismo cuerpo tuyo está produciendo las células madres, ¿verdad? Y el mismo cuerpo tuyo las va a recibir. Y esto perfectamente en CEPROFIS podemos alternar como una medicina, es lo que ofrece. Exactamente, es una vía alternativa para, uno, evitar el proceso quirúrgico que probablemente ya está asegurado. 2, para retrasar los procesos degenerativos crónicos que sabemos que van a avanzar. 3, porque sabemos de que estas patologías no tienen cura a nivel convencional. Entonces es una alternativa que podemos probar porque en muchísimos pacientes retrocedemos tanto que logramos la curación. Y 4, porque está accesible aquí en el país, no tenemos que viajar, no tenemos que hacer ningún otro protocolo. Entonces, para las personas que están interesadas en el procedimiento de células madres, en qué consiste y si usted es indicador para esto, ¿verdad? Puede venir a CEPROFIS y de esta manera yo pues encargadísima de explicarles todo el procedimiento que es muy bonito y natural. Lo más bonito de esto es que es biológico, es natural, no les ponemos químicos y evitamos los procesos quirúrgicos.
Doctora Pichardo, agradecido con su tiempo. Ya para ir finalizando, ¿dónde podemos encontrar a CEPROFIS? ¿Cuáles son los números telefónicos que podemos contactarlos? Atendemos de lunes a viernes, ¿verdad? De 8 de la mañana a 6 de la tarde. Estamos ubicados aquí en Managua, Bolonia, pero también en Estelí para la gente que está en el norte, ¿verdad? Aquella gente que bastante nos busca. Entonces nos pueden hallar aquí en Bolonia, como lo había dicho, de Disnorte y Disur, una cuadra al norte y una cuadra al este, contiguo donde es la Academia de Ajedrez. Y en Estelí nos pueden encontrar en el costado noroeste de la previsional del INS. Para mí, pues, es siempre placentero explicarle todos estos procesos alternativos y que la población se vaya dando cuenta que tenemos otros métodos médicos para tratar las enfermedades. Doctora María Alejandra Pichardo, agradecido con su tiempo y sus conocimientos que ha compartido con toda la población nicaragüense. Si usted tiene alguna duda, puede marcar a los teléfonos que están apareciendo en la parte baja de su pantalla, el cual las células madre puede ser la mejor opción para tratar esa enfermedad que está padeciendo. Con toda esta información vamos a continuar con mucho más en la revista Acción 10 en la mañana.